para la oficina de Barcelona del Club de Roma, para la Fundación La Caixa, es un honor y una satisfacción tener hoy la oportunidad de darles la bienvenida a una actividad especial que hemos programado en paralelo con la Conferencia Internacional de la IAPS, que para aquellos que no estuvieron, es la segunda vez que se celebra en Barcelona, si no estoy mal informado. La anterior fue en 1982. O sea, tengo la esperanza que la próxima no pasen 40 años más, que la tengamos un poco más pronto, dado el enorme interés que tiene esta conferencia. Quería dar las gracias a Enric Pol como instigador de esta iniciativa, de esta actividad especial. Ser un poco uno de los culpables. Le agradezco la oportunidad de tener hoy con nosotros a Sergi Valera y a Zeta Lau. A Sergi Valera como presentador y moderador, muchas gracias por su generosidad, y a la ponente, a Zeta Lau, por su presencia, porque realmente es una satisfacción y un privilegio tenerla hoy en el Palau Macaya y tener la oportunidad de, a partir de mañana, difundir sus aportaciones a través de nuestra web en todo el mundo, ¿no? El tema objeto de la ponencia de hoy, espacios públicos, sostenibilidad, porque es importante, porque no le importa. Yo creo que importa con carácter universal. Quizá nos importan más a los mediterráneos por razones históricas, culturales, o sea, bueno, nuestro atavismo, entre comillas, de presencia en el espacio público, desde el ágora griega hasta la actualidad, forma parte de nuestra cultura y de nuestras raíces, y porque para nosotros y para las personas con una visión más abierta y más interdisciplinaria del mundo, el espacio público es un lugar o son lugares de sociabilidad, de democracia real. Esto nos lleva a pensar en el ágora, de conflicto a veces, de generación o de creación de cohesión social. Bueno, en cualquier caso, son imprescindibles, como lo son también a nivel muy concreto y muy práctico los comercios de proximidad. Son lugares de creación de relaciones, de contacto, de interacción positiva, o no siempre, pero potencialmente positiva, en todo caso de gestión de la diversidad. Y por ello, se me ocurría mientras pensaba o trataba de imaginar la conferencia, le confieso, señor Lou, que uno de los oficios que me hubiera gustado tener si tuviera varias vidas es el de antropólogo. Me hubiera encantado ser antropólogo. Solo soy economista, un poco sociólogo, aficionado, pero sería de vocación antropólogo porque intuyo que podría disfrutar mucho. Entonces, les decía, pensando y tratando de imaginar la conferencia de hoy, se me ocurría proponer, si es que no es todavía el caso, que propongamos a la UNESCO que bautice o que defina, como homologue el espacio público como patrimonio de la humanidad, por su aportación a la historia y a la civilización de los seres humanos en todo el mundo. Por lo tanto, perdónenme esta pequeña broma, y muchas gracias y bienvenidos de nuevo, y gracias. Y Sergi Varela toma el mando de la sesión. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Lanaspa. Benvinguts, benvingudes. Les primeres paraules seran en català, porque me consta que a Zeta le gusta oír el catalán y el acento catalán, y luego ya pasaremos al castellano. Bé, moltes gràcies per haver vingut. En primer lloc, voldríem agrair al Palau Macaya i al Club de Roma l'oportunitat de poder celebrar aquest acte. Aquest acte, com bé es deia, s'inscriu en el marc del 28è Congrés de la IAPS, que és la International Association for People Environment Studies. La IAPS és una associació internacional i interdisciplinar i celebra un congrés bianual que acull amb més de 500 persones que estan interessades en l'estudi de les relacions entre les persones i els seus entorns físics. I aquest any, precisament, avui inaugurem el Congrés de la IAPS a Barcelona, que estarà actiu des d'avui mateix fins a divendres a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, al campus Diagonal.
Bien, en este contexto tengo el gran placer de presentarles a la profesora Seta Lou. Seta Lou es antropóloga. Ella empezó su carrera como asistente y profesora asociada de paisaje arquitectónico y planificación regional, de planeamiento urbano y antropología en la Universidad de Pensilvania. Recibió su doctorado en antropología cultural por la Universidad de California, Berkeley, y desde entonces ha desarrollado una brillante carrera académica e investigadora que la ha llevado, entre otros méritos, a recibir una Senior Fellowship en el Getty Center, una Fellowship en el National Endowment for the Humanities, una Fellowship en la John Simon Guggenheim Memorial Foundation por su investigación etnográfica sobre espacio público en América Latina y en Estados Unidos, y un sinfín de distinciones, premios y reconocimientos. Fue presidenta de la Asociación Antropológica Estadounidense de 2007 a 2009, trabajó en un proyecto colaborativo sobre métodos espaciales y prácticas públicas financiado por el Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences en la Stanford University, ha sido miembro del Center for Place, Culture and Politics y fue copresidenta del Public Space and Diversity Research Network en el Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity en Alemania. Es a su vez profesora distinguida en Psicología Ambiental, Antropología, Ciencias Ambientales y Estudios sobre la Mujer, y dirige además el grupo de investigación sobre espacio público de la City University of New York. Seta Lou tiene numerosas publicaciones con más de 100 artículos, capítulos de libros, conferencias a nivel internacional, etc. Y aunque me es imposible en este corto espacio que tengo asignado poder hacer una reseña de toda su trayectoria, sí que quisiera destacar al menos dos aspectos que creo que son relevantes y además que son dos puntos de interés compartido. En primer lugar, sus publicaciones sobre place attachment o el apego al lugar con el profesor Irwin Altman fueron una fuente de inspiración para muchos psicólogos y psicólogas ambientales que al inicio de los años 90, como yo, estábamos introduciéndonos en el estudio de los complejos vínculos psicológicos que las personas establecemos con nuestros entornos. Ha llovido mucho desde entonces, creo que es del año 92 el libro de Place Attachment, sí. Pero la verdad es que actualmente este concepto es uno de los conceptos centrales y activos y dinámicos en el corpus de la psicología ambiental. Por lo tanto, ahí hay un punto en el que Seta introdujo una idea que se ha ido desarrollando ampliamente y hoy en día es un tema central para todas nosotras. El segundo punto de interés compartido, y creo que es en el que más ella también ha centrado su actividad, es el análisis del espacio público, especialmente en lo relacionado con los aspectos más psicosociales y políticos. El por qué es importante el análisis del espacio público desde estas perspectivas es algo que seguramente veremos en los próximos minutos. Pero yo me atrevo a avanzar que el espacio público es uno de los más importantes foros donde de manera franca y abierta las personas pueden desarrollar sus vínculos sociales y ejercer su ciudadanía, es decir, ejercer la política en el sentido más amplio del término. Y además, y hoy lo estábamos comentando precisamente, creo que el espacio público es uno de los elementos donde se ve más bien reflejado el funcionamiento de nuestra sociedad. Tanto lo bueno como lo no tan bueno, de una manera u otra, para alguien que dedique una mirada atenta al espacio público, reconocerá esos elementos en nuestra sociedad. Por lo tanto, es un fiel reflejo del funcionamiento social y en este sentido, tanto por un motivo como por otro, el espacio público es un lugar fundamental, también se comentaba ahora. Sin embargo, este espacio público se ve permanentemente amenazado por diferentes tipos de factores, desde el neocapitalismo más radical, la privatización del espacio público, la búsqueda de seguridad de las personas, la segregación socioespacial que sufren nuestras ciudades. Todo esto, entiendo yo, son amenazas al espacio público y Seta Lou ha sido perspicaz a la hora de analizar y difundir estos temas y estos estudios en libros
o en publicaciones como On the Plaza, The Politics of Public Space and Culture en el año 2000, Behind the Gates, Life Security and the Pursuit of Happiness in Fortress America en el 2004, Politics and Public Space en el 2006, Spatializing Culture, The Ethnography of Space and Place en el 17 y más recientemente Why the Public Space Matters en el 22, Trapped, Life Under Security, Capitalism and How to Escape It en el 24 y un libro que se está cociendo actualmente que es Beach Politics, Social, Racial and Environmental Justice on the Shoreline, previsto a publicar en el 2025, entre otras muchas publicaciones de nuestra invitada. En cualquier caso, muchas gracias, Seta, por estar hoy con nosotros y estamos preparados para poder oír tus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación fantástica. Yo simplemente quisiera daros las gracias a todos por haberme traído aquí hoy. Al presidente de la NASPA, a Sergi y a todos. Yo simplemente me siento encantada de poder compartir con todas vosotras y vosotros mi trabajo en este contexto tan bello, en esta ciudad increíble, que de alguna manera es a la que me estoy refiriendo. Es algo, yo voy a hablaros de algo que no tenéis, por lo que no tenéis que preocuparos, vosotras y vosotros, pero que es un problema en el resto del mundo, que es el espacio público. Mi ponencia, de alguna manera, será una revisión de lo que está en el libro para aquellos de vosotros que os intereséis, pero también nos dará tiempo para reflexionar y hablar de cuáles son los temas candentes aquí hoy en Barcelona y temas que seguramente yo no tocaré en gran profundidad como la gentrificación y cuál es la relación que existe entre esto y el espacio público. Es decir, voy a intentar cubrir en los 45 minutos que se me han otorgado mucho terreno. Y por lo tanto, decidme, por favor, si podéis seguir todo lo que diré. A ver, me gustaría hablaros de por qué el espacio público es importante y qué es el espacio público y por qué contribuye a una sociedad que florezca, que es una de las razones que aportan psicología positiva en un entorno psicológico. Y yo argumento que es mucho más de lo que pensamos y cómo contribuye a la sostenibilidad y finalmente cuáles podrían ser los planes de acción a nivel individual y a nivel municipal. Bien, voy a empezar diciendo que para mí, a ver, yo estoy particularmente interesada en un tipo específico de espacio público, uno con el cual todos estaremos familiarizados, que es un espacio que proporciona la oportunidad para una interacción social, especialmente para personas que normalmente no se encontrarían en sus vidas cotidianas. Y esta es la perspectiva que realmente enfatiza la conexión humana, la protección de espacios para un encuentro, digamos, espontáneo y la resolución de problemas. Es decir, el reunirse es una manera también de resolver los problemas a los que nos enfrentamos todos juntos. Una de las aportaciones más importantes que yo creo que este libro podría hacer, o el trabajo que he hecho en los últimos 35 años, es que yo he estado intentando aclarar y calibrar qué es lo que hace el espacio público y cómo lo hace para transformar cualquier lugar con una historia, una demografía, una política gubernamental específicos, cómo esto lo convierte en un resultado positivo como la salud, el bienestar, la sostenibilidad y la resiliencia de la que todos oímos hablar. Y por lo tanto, mi investigación en estos últimos años ha desarrollado tres variables mediadoras básicas. La primera es el contacto, que creo que todos conocemos. El segundo es la cultura pública, que yo creo que como antropóloga podría ser lo que yo aporto a esta conversación. Y la tercera es el entorno afectivo al que yo me referiré y que viene de mis colegas de aquí de Europa y, por supuesto, las redes sociales, que yo no estudié en los últimos 35 años por razones evidentes, porque no existían, pero que ciertamente contribuyen a estos tres aspectos y necesitan ser añadidos en esta combinación. ¿Qué quiero decir? El contacto. El contacto es un concepto psicológico muy bien establecido desde hace 60 años.
se han hecho investigaciones. El contacto entre distintas personas reduce el prejuicio y mejora la armonía social. Y esto no es algo que necesitemos ya cuestionar, ¿eh? La literatura está de nuestro lado, e incluso más. Incluso el contacto no directo, ciertamente la amistad, pero el contacto indirecto y el contacto simulado, de hecho, contribuyen a resultados positivos. Y estos resultados incluyen una desprovincialización, una visión más amplia del mundo, la resolución de problemas ideológicos y la promoción de la creatividad. Se considera un agente liberalizador en el sentido que abre la visión de las personas y mejora sus experiencias y sus cogniciones, de la misma manera que hablamos de la educación liberal o de las tecnologías de código abierto. Y el contacto es positivo para muchas otras cosas que no se nos habían ocurrido. La gente ahora piensa que en la teoría básica de la psicología humana y de la psicología medioambiental, que tienen que recibir mucho crédito por este concepto. Muy bien, el contacto. Queremos que el espacio público hace que la gente entre en contacto. A eso me refiero. Y el contacto en sí mismo no es suficiente. Podemos encontrar a gente, verles, ver sus atributos, pero ¿cómo pasamos el contacto al tipo de salud, bienestar, resiliencia y sostenibilidad que buscamos? Y yo argumento que esto se relaciona con lo que yo llamo la cultura pública. Y la cultura pública, a nivel muy amplio, se refiere a la dinámica, los valores y actitudes que se crean a través de la asociación colectiva y que son definidos por normas de acceso abierto. A ver, esto puede incluir a todo el mundo. Tenemos que pensar en el conflicto, la contestación. No significa que siempre que nos reunamos construyamos comunidad y colaboración y la construcción social del sentido, pero el espacio público media una relación. La cultura pública media la relación del espacio con la esfera pública a nivel más amplio. ¿Y esto cómo lo hace? A través de enseñándonos a cómo comportarnos y cómo convivir, cómo puede ser algo tan sencillo como llevar a un lugar de Costa Rica y sentarme y que una mujer me diga, este es un lugar de tacos, que yo no debería sentarme aquí, me debería sentar en otro lugar. Y hay una comunidad allí que de alguna manera nos permite socializarnos en ese lugar. Y esa cosa tan flexible y frágil que se crea, esas reglas subyacentes y relaciones que desarrollamos que permiten que el contacto se cree, algo un poquitín más sostenible. Es decir, vas a un espacio cada vez y sabes cómo relacionarte y cómo actuar y cómo interactuar con las personas de una manera positiva. La tercera parte es un entorno, un ambiente afectivo. Y este es un concepto sobre el que yo leí por parte de Van Anderson en la geografía, habla mucho sobre el ambiente. Y yo originalmente no me interesé tanto o no pensé que era tan potente, pero tomemos este ejemplo. Si tú estuvieses en Nueva York, en The Bronx, en la parte norte de la ciudad de Nueva York, y los Yankees, el equipo de béisbol, gana, ¿qué es lo que ocurre en los parkings, en los aparcamientos? ¿Qué es lo que ocurre en las zonas de estacionamiento? ¿Me lo podéis decir o no? Cuando ganan los Yankees, ¿qué pasa? ¡Yes! Sí. ¿Y qué más sucede? Empezamos a hablarnos. La gente empieza a darse palmaditas en la espalda, empiezan a hablar, dice, fantástico. Es decir, todo este tipo, digamos, de entorno, de ambiente, cambia completamente la naturaleza del contacto y de la interacción social. Muy bien, ¿qué ocurre cuando los Yankees pierden? Todo el mundo se retrae, nadie toca la bocina, nadie se da palmaditas en la espalda y nadie se da la mano. Es un ambiente completamente distinto. Sea cual sea el término. Yo sé que es un término académico, lo siento mucho. Todavía no podríamos pensar si podéis pensar en un término mejor, estoy aquí para compartirlo con vosotras y vosotros, pero sea lo que sea, finalmente marca una diferencia. El ambiente afectivo del espacio público, entonces, de hecho, anima al encuentro y la interacción, anima convivencia positiva y la creación de que la gente interactúa y crea una cultura pública. Y de hecho, elimina estos elementos negativos.
Es decir, que las redes sociales alimentan este ambiente. Lees sobre un lugar, lees que es peligroso y te preocupas quizás. Pero básicamente estos son los tres componentes. ¿Y por qué empiezo por aquí? ¿Por qué es este mi punto de partida? Para mí es fundamental entender los beneficios a los que nos referiremos a continuación que el espacio público nos ofrece. Es decir, no existe ningún otro recurso público que tenga tanto efecto positivo como el espacio público. Pero lo que quiero decir es que para que esta positividad y para que florezcan todos estos atributos, no se trata únicamente del contacto únicamente. Requiere de estos tres mediadores. Yo los llamo mediadores, que es un término psicológico, pero podríamos pensar en ellos como la matriz dentro de la cual el espacio se producirá. La pregunta entonces es, ¿qué es el espacio público? Y esta todavía es una pregunta abierta. ¿Qué queremos decir por espacio público o público? El espacio público existe en el espacio privado. Esto es algo a lo que yo he pensado. ¿El público significa gubernamental o significa, como argumentó Habermas, que el público es formado y que fuera de lo privado y lo personal? ¿Qué es lo que crea más público? En el trabajo que hemos estado haciendo en el grupo de investigación sobre el espacio público, a menudo hablamos de la naturaleza pública. Algo no es simplemente público o no público. La naturaleza pública se desarrolla, se hace. Para que algo sea realmente público, necesita que la gente lo adopte y y le cobre y le dé vida a través del contacto y a través de la creación de esta cultura pública y de este ambiente. No es algo Y yo creo que esto es muy importante de recordar. Se hace, el espacio público se hace. Y cuando hablamos de espacio, ¿a qué tipo de espacio nos referimos? Hay mucho debate actualmente, mucho debate. Incluimos solamente el espacio físico. Yo he estudiado básicamente el espacio físico, el entorno construido. Pero ¿qué podemos decir del espacio imaginario, del espacio virtual? Ciertamente existe el espacio público virtual. ¿Es realmente virtual o está mediado por los intereses económicos producidos por Internet? ¿Qué podríamos decir del espacio público imaginario? Podríamos utilizar una combinación de espacios públicos, virtuales y físicos para crear estos resultados positivos a los que me estoy refiriendo. Por lo tanto, tenemos que pensar en el espacio público, pero de una manera muy compleja. Y también necesitamos empezar a utilizar una definición multidimensional. Yo creo que uno de los problemas a los que nosotros como académicos nos enfrentamos, y para aquellos de nosotros que lo estudiamos, tenemos que ser un poquito más claros sobre qué significamos o qué queremos decir, porque existen un número increíble de variables que cambian la naturaleza del espacio público que estás analizando. Y para ser investigador o para ser un miembro de la comunidad o ser un alcalde que quiere cambiar un espacio público, necesitas entender la naturaleza del mismo. ¿Cuáles son los aspectos virtuales y físicos? El tamaño, forma, emplazamiento. La Plaza Cataluña tiene una escala que no es una placita de barrio. Y algo tan sencillo como eso, es una cuestión de escala, forma, emplazamiento y hasta qué punto está digitalizado. ¿Cómo se lo apropia la gente? En Barcelona me dicen que todo es público. Pues en Nueva York o en los Estados Unidos, pero particularmente en Nueva York, existen partenariados privados, limitados y espacios que son una mezcla de espacio público y privado o totalmente públicos. Y por lo tanto, sabemos que los espacios totalmente privados o totalmente públicos no crean los mismos ambientes. Y los espacios públicos, el mensaje puede cambiar. También no existe únicamente propiedad, pero también la gobernabilidad y la autoridad gubernamental. Y acaban de decirme que se trata de distintos mecanismos de gobernabilidad que se utilizan actualmente en Estados Unidos y en el Reino Unido y en Dubái también, pero evidentemente no se utilizan aquí en Barcelona. Pero son conceptos, son pequeños. Dame una palabra, Sergio, ¿cómo lo dices? Son como pequeñas unidades de gobernabilidad, una pequeña estructura de barrio que tiene el poder de fiscalizar y de cambiar cómo se estructura la propiedad. Ellos decidan las reglas y las reglamentaciones y pueden cambiar
tremendamente cómo un espacio público funciona. Evidentemente, existen los sentidos históricos y simbólicos. Estamos en el Palacio Macaya, un lugar histórico con muchos sentidos históricos. Es decir, que ciertamente el sentido de este Palacio Macaya tiene una relación con lo que ocurrió en este espacio, cuáles son sus significados, sus sentidos y cómo se presentan. Y la actividad política la puedes desarrollar o no. En el Parque Central de Nueva York no puedes tener manifestaciones ya. ¿Es un lugar público realmente entonces? Bueno, la sociedad civil, para formar o resolver ideas, el espacio público. Muy bien, lo que yo quiero decir es, sin dedicarle ni un minuto más a este tema, es que cuando pensamos en el espacio público para la sostenibilidad o para cualquier otro uso, tenemos que pensar en el mismo de manera multidimensional. Y mientras mejor podamos estipular y entender que estos factores y muchos otros crean distintos tipos de espacios muy distintos, entonces podremos empezar a estudiarlos y a entenderlos de una manera que pueda ser más eficaz a nivel municipal. Muy bien, el punto principal a nivel global, si tuviese que decir una sola cosa, quiero que todo el mundo se lleve este mensaje a casa. Seguramente aquí ya lo sabéis todos y todas, y es que el espacio público contribuye a una sociedad floreciente. Y quisiera añadir a esto que es a nivel de individuo, barrio o urbano, e incluso a nivel nacional, podría decir. Y esto lo hace de todas las maneras que describo en esta diapositiva. No voy a pasar por todo, pero voy a dar algunos ejemplos. Una sociedad floreciente es algo más que una sociedad buena, una sociedad exitosa o una sociedad beneficiosa. La idea de florecimiento viene de la psicología en parte y la utilizo de nuevo. Fue una decisión. Yo quería un término que pudiese transmitir que el espacio público hace algo más que lo mínimo, hace mucho más que ganar dinero, hace mucho más que darle valor inmobiliario a un espacio, hace mucho más, mejora toda la naturaleza de nuestras vidas cotidianas y de la sociedad a nivel global. Sin ella, sin el espacio público, si cuando desaparece o es privatizado, las consecuencias pueden ser terribles. Y si alguna vez habéis tenido alguna duda al respecto, podéis pensar en todos los campos de refugiados que se han diseñado en todo el mundo en el que no hay ningún espacio público. Y un ejemplo de uno que está fuera en Palestina, donde finalmente han establecido un pequeño espacio público y cómo esto ha transformado completamente las relaciones sociales. O sea, si hay alguna pregunta, hay que acudir a los extremos, porque transforma realmente la realidad y lo que ocurre en la misma. Y voy a hablar ahora de manera más específica. Contribuye a la sostenibilidad, pero quiero dejar una cosa muy clara. No me refiero únicamente a la sostenibilidad del entorno o medioambiental. No es que yo no piense que es la parte más importante. No existe pregunta o cuestión alguna en relación al cambio climático de que la sostenibilidad ecológica y los servicios ecosistémicos que los espacios públicos pueden proporcionar son fundamentales. Volveré a esto más adelante. Son increíblemente importantes. De hecho, después de la publicación de este libro, ¿por qué el espacio público es una cuestión importante? Necesité de 7 años para escribirlo. Y bien, lo más importante es el espacio verde, el espacio, el aire renovado, el aire no contaminado. Esto es lo más importante que podemos hacer, pero en gran parte de mi carrera me he concentrado en lo que yo llamo la sostenibilidad social y cultural. ¿Cómo podemos mantener a nuestras sociedades de una manera que sea productiva y cómo podemos apoyar la diferencia cultural? Esto es algo de lo que hablamos muchísimo en Estados Unidos, pero que empieza a ser un motivo de preocupación también aquí en España y en toda la Unión Europea y en todo el mundo, con todos los flujos migratorios. ¿Cómo podemos aprender a sostener la variabilidad cultural y la diversidad cultural de una manera saludable? Cuando yo hablo de sostenibilidad, me gusta pensar en la misma, a ver, podríamos pensar en otros tipos de complejidades que queramos sostener. Por supuesto que queremos la biodiversidad y la necesitamos para mantenernos vivos, pero también yo argumento que la sostenibilidad cultural y social es igualmente importante, por lo menos al corto plazo especialmente, porque a medida que avanzamos, todo esto queda íntimamente ligado, porque nunca se pueden tomar por separado. Y he enfatizado en esta diapositiva algunas de las cosas a las que me referiré.
cómo el espacio público contribuye a la identidad cultural, a la memoria colectiva, a la resiliencia, al cuidado ético, a la contestación. Simplemente os doy algunos ejemplos. Y básicamente ahora voy a dedicar los próximos... ¿Todo el mundo me sigue bien? ¿Todos seguís bien al intérprete? ¿Estoy siendo suficientemente clara? Me tenéis que asentir con la cabeza. Me tenéis que decir si os gusta o no os gusta mi marco teórico. Bueno, independientemente de si os gusta o no, quiero que lo entendáis para entender de lo que voy a hablar a continuación. Vamos a hablar de algunos ejemplos etnográficos. Soy antropóloga, como ha dicho Sergi. Los antropólogos nos interesamos por pasar mucho tiempo haciendo una cartografía y observando, entrevistando y estudiando la historia, toda suerte de actividades. Y él es el grupo de espacio público junto con Javier, que está aquí presente, y mis estudiantes graduados en los últimos, ya no sé cuántos años, ha sido mucho, mucho tiempo. Hemos estado realizando estudios en parques, parques nacionales, parques estatales, parques municipales, la mayor parte de las veces en el noreste del país, y yo también he ido por mí misma en algunas partes de Latinoamérica. Este libro y sus ejemplos son resúmenes. Y para daros una imagen, un ejemplo para responder a la pregunta, ¿cómo el espacio público produce bien? ¿O cómo es posible que la práctica democrática y de justicia social son tan importantes? Pues bien, voy a empezar y ahora voy a tomar un poquitín de agua porque se me ha quedado la garganta seca. Mi intérprete, ¿qué pasa, intérprete? ¿Voy demasiado rápido? No le podéis decir que voy muy bien, gracias. A ver, Jones Beach es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Es en Long Island. Yo vivo en Long Island. Seguramente algunos de vosotras y vosotros sabréis que soy una fanática de la playa y me encanta nadar en aguas abiertas. Y soy de Los Ángeles originalmente. Ese es un detalle. Los Ángeles es playa, playa, playa. Para daros un contexto. Muy bien. Roger Moses es un urbanista famoso, importante, que planificó el transporte en Nueva York, que hizo muchas cosas que muchos de vosotros seguramente conocéis, especialmente los estudiantes. Hizo cosas negativas, eliminó barrios, estableció autopistas, pero también creó un buen sistema de parques, uno de los cuales es... Ha apagado el micrófono, por favor. ¿Me podéis decir que abra el micrófono? Ha apagado el micrófono la ponente. Por favor, ¿alguien le puede decir que encienda el micrófono? Ay, sí, he apretado el botón erróneo, lo siento. Bien, ahora me volvéis a escuchar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, lo que os decía. Estoy tan preocupada de no tener tiempo de contaros todo lo que os quiero contar, que bueno, Jones Beach es una playa increíble. Y para mí, la parte más interesante de esa playa es que supuestamente él la diseñó para la clase media. O sea, la gente que conducía coches iban a Long Island desde la ciudad de Nueva York. Y él no lo estableció para que la alcanzasen los autobuses y los metros. Es decir, que en aquel momento solo la gente propietaria de un coche en los años 30 y 40 podían ir. O sea que era un parque muy elitista, con un look muy europeo, y la gente que trabajaba allí estaban como en un crucero con Art Deco. Es muy bonito, un lugar muy especial. Se suponía que tenía que ser un lugar elitista. Sin embargo, hoy en día todo el mundo puede ir a esta playa y es el lugar en el que la gente puede reunirse y compartir. Esto es América, dijo un hombre del Bronx. En Jones Beach hay una multitud amistosa, la gente sale con sus familias y sus amigos y es un lugar diverso. Yo me siento bienvenido aquí, dijo uno. Y otra persona dice, una persona originalmente de El Salvador dice, la primera vez que yo vine a este parque con mi mujer, me sentí que pertenecía a este país. Jugamos en la playa con centenares de otras personas. Esto me hizo sentir especial. El reconocimiento es la diferencia. A ver, no voy a poder hablaros de todos los factores que son interesantes en este caso, pero yo creo que existen algunos valores que se relacionan con la justicia social y con el sentimiento de pertenencia. En segundo lugar, el reconocimiento de la diferencia, porque esto crea el tipo de factores demográficos y democráticos que esperamos que podamos desarrollar. Todo el mundo debería tener la oportunidad de actuar en esta playa. Hay muchas familias, es muy vistoso, es muy vivo, todo el mundo se lleva bien. Esto es lo que somos los neoyorqueses.
tolerantes. De nuevo, esta idea de reunirnos, convivir juntos, un grupo de jóvenes personas del sudeste asiático, de un suburbio no demasiado lejano, dicen que el parque es inclusivo. Uno de los miembros del grupo dice, hay más personas de color de piel marrón jugando a pelota y cada vez se hace más animado. La gente no te mira por el color de tu piel. Y yo entiendo que la raza no es un problema en España. Estoy hablando a un público blanco, pero en Estados Unidos el color de tu piel juega un papel muy importante para saber si estás incluido o si no estás incluido, si perteneces o no perteneces. Por lo tanto, tienes un lugar en el que todo el mundo está incluido y ya no piensas en el color de tu piel. Es una praxis democrática y un sistema, una calidad de justicia social que muchos de nosotros en Estados Unidos buscamos desesperadamente. Y también está la ética del cuidado, que también está presente. ¿Qué quiero decir con la ética del cuidado? Cuando caminas en el parque, sientes que estás caminando en algo grande, y uno lo describe como cómo se preocupan por este parque. Y estás en algo grande, algo mayor que tú. Quieres cuidarlo, quieres conservarlo. No solamente quieres cuidar el entorno físico, sino que quieres cuidar a los otros que están. Y esta ética del cuidado puede ser comunicada y existe una nueva área teórica, la democracia del cuidado. No sé si la conocéis, es muy popular entre mis estudiantes. La democracia del cuidado. Y aquí los trabajadores y peatones colaboran para hacer que estas instalaciones, que son caras de mantener, se mantengan. Y bueno, todo se une. Pero no solamente una playa, no solamente se promueve la justicia social. Javier, a ver, cree que tiene razón cuando digo que esto contribuye al bienestar y la resiliencia. Este ha sido el enfoque de los últimos 20 años. ¿Qué es lo que tiene el espacio público que nos permite tener comunidades saludables? ¿Por qué la gente que vive a 3 kilómetros de un espacio verde, cuando mides su estado de salud en las distintas variables y su satisfacción con la vida, por qué es muy superior? A ver, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo el entorno físico afecta en la salud y el bienestar? Y para analizar esto, analizamos una pasarela que está entre, a ver, estos son dos zonas desindustrializadas, deterioradas en Nueva York, que están a 1 hora o 1 hora y media de la ciudad de Nueva York. Este es un puente que fue unos raíles de tren sobre el río Hudson y la comunidad se reunió para salvarla y convertirla en una especie de vía cerrada, de un parque lineal. Convirtieron los antiguos raíles en una pasarela. Ha transformado completamente la comunidad porque motiva a la gente a hacer ejercicio y también la gente dice, me encanta ver los barcos desde el puente, me encanta estar fuera, es, es una, es una buena excusa para no ir al gimnasio. Estoy tanto rato en interiores que me encanta salir al exterior. A ver, y de alguna manera también la gente habla de la capacidad. A ver, este es un hombre afro-norteamericano que camina por el puente especialmente para evitar tener otro ictus. Y dice, mira, los beneficios de este ejercicio físico y también es el valor terapéutico mental. Ayer hablábamos del espacio azul y a mí me preocupan mucho las playas, pero el espacio azul tuvo un impacto muy grande y también el espacio verde sobre el bienestar mental. Y dice, el puente es mi santuario, necesito el agua, no quiero ir al agua, no quiero meterme en el agua, pero me gusta verla, me ayuda a reflexionar, me ayuda a extraer sentido de mi vida. También hay una sensación de seguridad aquí. Existen todo tipo de personas que deambulan juntas, incluso cuando trabajas al aire libre. Y es una de las razones por las cuales vengo, es que me siento segura, me puedo perder en mis pensamientos y la gente se siente segura y se animan a venir y a caminar y ver a toda una variedad de personas. Y muchas personas mencionan a los perros. Yo fui a un parque que está frente a mi hotel anoche y he visto que existen parques caninos informales y son
perras, de hecho. Hay colecciones de parques caninos para perritas. Es decir, sin ningún tipo de valla, pero a mí me ha parecido increíble. ¿Cómo les llaman? No, no lo sé. Los llaman en la zona de la maternidad, sí, en la maternidad. Bueno, caramba, ella dice lo mismo aquí, dice, los perros aquí son amistosos. Les puedes acariciar, vas a un parque distinto. Yo solía tener miedo de los perros, pero aquí algunos que corren con sus perros. Toda la idea del sentido de seguridad, incluyendo a los perros, y pensé en ello anoche. Y lo más importante es la resiliencia. Estas dos ciudades están pasando por momentos muy difíciles, con tasas de criminalidad muy elevadas, con tasas de desempleo muy elevadas debido a la desindustrialización, cambios en la economía, etcétera. Y la gente se une en esas comunidades. Han convertido ese raíl, esa vía férrea, en un parque. Eso ha unido a las comunidades. Y como una persona dice, nos mantiene como un lugar que es ignorado, pero donde funciona la democracia, donde la gente permanece en su parque lineal y lo honran salvándolo, ya que hay otra mujer joven que dice, en la otra ciudad, son las dos ciudades, unidas por este raíl. Yo solía trabajar en una tienda en Poughkeepsie y recuerdo dar manuales a los que caminaban cuando estaban haciendo planes para reconstruir el puente. Está muy bien ver que todo ese trabajo tan duro ha producido buenos beneficios. Y para resumirlo, dice, la tasa de criminalidad en el pueblo está bajando, toda la sensación de crear comunidad, la gente se ve mutuamente, todos estos aspectos de florecimiento, tanto a nivel individual, para sus necesidades mentales. No estamos hablando de florecimiento a nivel cultural, sino también a nivel social y de sostenibilidad. Ahora voy a ir un poquito más rápido porque quiero pasarle bastante tiempo a la sostenibilidad. Pero el siguiente factor sobre el que hablamos es el juego, el recreo y la creatividad. Aquí hemos hecho una investigación en un lugar llamado Welsh. ¿Qué es lo que es importante del lago Welsh? Es que está en las montañas. Está a unos 45 minutos en coche del Bronx. El Bronx está en la parte norte de Nueva York y tiende a ser de habla hispana, muy puertorriqueño, muy caribeño, pero no necesariamente, a ver, pero fundamentalmente dominicano, caribeño, de habla hispana. A ver, ellos mismos os lo dirán, es muy, muy popular entre los latinos. Lo que es maravilloso de este espacio es que debido a que la lengua castellana y las prácticas culturales hispanas de las personas que están allí, la gente es muy amable los unos con los otros. Cuando necesito un encendedor para la barbacoa, alguien me deja una. Este lugar tiene muchos latinos, gravitamos todos hacia ellos, la gente habla castellano, es una interacción humana muy normal. Y un día nos reunimos y los jamaicanos dicen, veo familias, niños y niñas que juegan. Es un lugar feliz y muy amistoso. Y la gente pensó, es importante. Pero una de las cosas que quiero que todo el mundo piense, y que lo dijo esta mujer, nosotras y nosotros, dice, vivimos en espacios muy pequeños, en pisos muy pequeños, en calles muy angostas. Es una digamos, un entramado urbano muy estrecho y muy denso, y en verano hace mucho calor, y no puedes tener una familia amplia. Nos encanta la playa, vivimos en una habitación pequeña, aquí podemos salir, y aquí hay grupos de centenares de personas, son familias muy grandes, y todos sus amigos se pueden reunir. Y esto es algo que no pueden obtener en la ciudad, y para ellos es muy importante para relajarse, jugar y recrearse. La construcción de equipos y finalmente la reflexión y la memoria. La memoria, digamos, mucho más que en Nueva York. Una sensación de memoria colectiva y de continuidad. Es algo increíble. Venir aquí con mis padres, ellos empiezan a hacer sus propias cosas, pero no, nos recuerda de jugar al aire libre cuando éramos niños en México, o nos recuerda que podemos hacer algo juntos como familia. El espacio público es un espacio de memoria colectiva. Una cosa que tendemos a olvidar, o por lo menos en Estados Unidos, si yo hablase
con un grupo de Nueva York es la economía informal. En el sur global, el 60% de las personas trabajan en el espacio público. Y no estoy haciendo una sobreestimación. La gente trabaja en el espacio público y, y aquí tenemos un cartonero de Buenos Aires. A ver, no sé si conocéis a Mariano, el antropólogo, al que solo se le permite trabajar por parte de que otras personas le permitan ir a la acera de algunas calles. Hay muchísimo, muchísimo trabajo negro. Esto es en Birmania, en Myanmar, en Daegon. Y todos nosotros seguramente hemos experimentado, si habéis viajado al sur global, los mercados al aire libre o las personas que viven en la calle o que comercian en la calle. E incluso en Rhode Island, en Nueva York, tenemos un problema grave con la integración de los trabajadores inmigrantes que vienen de toda la América Latina y del Caribe, pero sobre todo de la América Latina, sobre todo de Venezuela en estos momentos, de Ecuador, de Colombia y de la América Central. Personas que simplemente están de pie en la acera esperando a que alguien les dé trabajo. Y hay mucha gente que dice que no se les debería permitir estar de pie en la calle. Pues es una buena manera de integrar a los trabajadores inmigrantes en lugares de trabajo. Es una de las mejores maneras que hemos encontrado de que haya sostenibilidad entre las personas que no encuentran trabajo y el espacio público es fundamental para ellos. Y la economía informal, la economía del mercado negro, esto es Puerto Rico. Estos son espacios públicos en los que cosechábamos alimentos cuando había escasez de alimentos. Esto es algo que tenemos que recordar. Y se mencionan lugares, ¿verdad? Tú has hablado del apego al lugar, ¿verdad, Sergi? El espacio público es un lugar fundamental del apego al lugar, la Estatua de la Libertad, la Isla de la Libertad, los símbolos y los lugares tienen una potencia imaginaria y real de crear un sentido de pertenencia y de representaciones de la democracia para la gente. También los parques y las plazas no son únicamente lugares de apego, sino también de representación cultural. Y en mi trabajo sobre la justicia social y las prácticas democráticas es quizás el elemento más importante. La gente siente que son bienvenidos, que pueden estar allí y que existe sostenibilidad social, donde las diferencias son reconocidas y representadas en el espacio. Y esta es una oferta, un ofrecimiento, es una práctica religiosa de vudú que se lleva a cabo en Haití. Se le conoce como vudú. Y esta es un ofrecimiento vudú en la Grande Voie, en el parque Prospect, cerca de Brooklyn, en Nueva York. Este tipo de representación cultural va muy lejos a la hora de crear un apego al lugar y sentido de continuidad y memoria cultural y colectiva. Y los espacios culturales también crean cohesión social. Esto es después del 11 de septiembre, esto es la ciudad de Battery Park. Sé que hace ya de esto mucho tiempo, pero bueno, cualquier tipo de desastre crea una desorientación. Y los espacios públicos son aquellos lugares donde la gente vuelve para comer juntos y unirse. Y cada vez que hemos tenido algún tipo de desastre o crisis, los espacios públicos pueden ser lugares para los servicios médicos durante el COVID, pueden funcionar para, como vivienda para gente que no tiene vivienda o para, pues, digamos, cultivar alimentos si no hay escasez de alimentos o para verse mutuamente y para reconectar el tipo, digamos, de lazos sociales frágicos que han sido cercenados o destruidos durante alguna situación de desastre, es decir, la cohesión social. Y finalmente, y esto lo he puesto para mi colega Javier, los encuentros interculturales. Existe mucho interés en crear espacios en los que las culturas puedan reunirse y mezclarse de una manera que sea más productiva. Este es un edificio, de hecho, un edificio que no tuvo mucho éxito en Nueva Zelanda. Es una representación abstracta de la diversidad, que realmente no fue entendida por la cultura local de manera exitosa. Y finalmente, hablemos de nuestro tema principal, el espacio público y la sostenibilidad ecológica. Y no tengo suficiente tiempo para decir lo suficiente sobre este tema tan amplio, pero empecemos con los jardines. Los jardines
urbanos en las ciudades. Si yo tuviese que preguntar cuál es el espacio público más importante en un parque hoy en día, del que puedes obtener más beneficios por cada dólar invertido, el mayor impacto, el mayor cambio positivo por cada decisión que se tome serían los huertos comunitarios. ¿Por qué? Porque los huertos comunitarios tratan con los aspectos físicos, materiales, de los ecosistemas, de la sostenibilidad desde el comienzo. Reducen la contaminación, reducen las bolsas de calor, crean cohesión social y pueden producir sostenibilidad. Ofrecen todos los aspectos positivos del recreo, la memoria colectiva, de la reunión, en un contexto intergeneracional y a la vez contribuyen a la sostenibilidad de los ecosistemas. Los huertos urbanos están en toda Nueva York. En Nueva York estuvo a punto de entrar en bancarrota en 1986 y los huertos urbanos se desarrollaron en cada lugar abierto. Y estos huertos revitalizaron, a la gente les dio esperanza, les permitió reunirse. Hace estas tres cosas: el ambiente, el contacto y la cultura pública. Reconstruyó unos cimientos. Y también existen los parques sostenibles. ¿Sabéis lo que son? Este es el Parque de Ole en París, que fue diseñado para hacer una recirculación del agua y para mejorar la biodiversidad, utilizando materiales locales y también incluyendo la participación comunitaria. Esta es una comunidad inmigrante musulmana, islámica, que no tienen suficiente espacio para sus hijos y sentían que su cultura no estaba siendo apoyada. Pues bien, todos estos parques sostenibles tienen magníficos atributos. El problema de los parques sostenibles es que a veces son sostenibles a nivel simbólico únicamente y no a nivel ecológico. Es decir, que son sostenibles en tanto en cuanto utilizan materiales o utilizan plantas indígenas. ¿Tiene sentido lo que digo? Es decir, desde un cierto sentido son sostenibles, pero no están realmente cambiando todo el entorno. Aunque la idea sea correcta, tenemos que pensar en ello. Tenemos que pensar en la sostenibilidad, no simplemente como un principio de diseño para vender el parque, sino pensar en el mismo realmente de una manera sostenible. Desgraciadamente, los parques sostenibles no siempre tienen el aspecto que deberían tener y entonces tenemos que cambiar las percepciones. Si un humedal, por ejemplo, si el ir a un humedal es lo que es realmente sostenible, entonces tenemos que cambiar la percepción. La planificación ecológica. Hablábamos ahora justamente sobre que los opositores al cambio climático, es decir, el aspecto de no ser sostenible, ahora ya está con nosotros para quedarse. Y todo el mundo dice, bueno, ¿qué pasa? Nos acabamos de dar cuenta de lo que está ocurriendo. Pero de hecho esto no es cierto para alguien tan mayor como yo misma. Mi primer trabajo fue en la Universidad de Pensilvania, en la arquitectura paisajística y planificación urbana con Ian McCork. Ian McCork fue un visionario que creía que el diseño proporcionaría salud. Yo era una antropóloga médica, este es mi trasfondo, y él quería que yo probase que la salud surge de la planificación ecológica. Hace 50 años ya sabíamos, por lo tanto, que existía evidencia de que una planificación urbana más ecológica tenía todo el sentido del mundo. Yo trabajé en un proyecto en la isla de Sanibel, en Florida, una ecología muy frágil, y esa isla pudo conservar gran parte de la biodiversidad de la isla y redujimos los desarrollos urbanos para que no invadiesen toda la isla. Tenemos que pensar todos y todas y defender realmente una planificación urbana, un urbanismo realmente ecológico a nivel municipal y a nivel regional y a nivel nacional. Y hacer un análisis mucho más serio y profundo de la geología, de la orografía, de la geomorfología y también de los impactos sociales y culturales. Y por supuesto, tenemos el trabajo de Julián Aguilar. No podemos pensar únicamente en la sostenibilidad sin pensar también en la justicia medioambiental. Julián Agerman.
Cuando pensamos en la sostenibilidad, tenemos tendencia a pensar en un grupo ganador y un grupo perdedor. A menudo no se hace de una manera justa. Las comunidades más ricas en general tienden a tener una mayor sostenibilidad. Yo he hablado repetidas veces, en muchas ocasiones, en la Upper East Side de Manhattan, que es una comunidad de profesionales ricos, con árboles en todas partes. Y en un día como hoy, en que seguramente estamos a 28, la temperatura es más baja, está a 25. Bueno, lo podríais traducir a centígrados o a Fahrenheit, como queráis, pero si estás en un autobús yendo hacia el norte, no hay árboles. Hay muchas fábricas, muchísimas calles sin un solo árbol y puedes llegar a estar a 35 grados en la acera. O sea, 30 o 35 grados, o sea, 10 grados de diferencia. ¿Y quiénes son los que tienen la comunidad sostenible y quiénes no la tienen? Bueno, todo se debe al dinero. Y cualquier mapa de Nueva York, cualquier mapa de cualquier ciudad que analicemos, podemos ver las bolsas de calor y las islas de calor en las zonas más industriales, en los polígonos, en las zonas más contaminadas. Y yo no quisiera hablar, a ver, sí, no es que no quiera, ¿eh? Creo que tenemos que hablar de sostenibilidad siempre en términos de justicia medioambiental. Y estoy pensando en lo que Julian llama la sostenibilidad justa, que es mucho más difícil de crear. Muy bien, pues bueno, estoy llegando ya al final de mi presentación. Muy bien, César, me diréis, ¿qué? Tantos buenos pensamientos, tantas buenas cosas. Recreo, resiliencia, salud, justicia social. ¿De qué me tengo que preocupar? Bueno, es aquí donde tenemos que hablar de las amenazas. Existen amenazas. De hecho, lo podéis ver bastante bien. ¿Podéis ver bien la diapositiva? A ver, ¿cuáles son las amenazas? No sé, quizás en este momento me podríais decir vosotras y vosotros, ¿cuáles son las amenazas contra el espacio público aquí en Barcelona? A ver, yo no las conozco las amenazas. Esto es de Nueva York. Borrar las historias culturales, borrar nuestros símbolos, restaurar zonas sin aplicaciones sociales, zonas inadecuadas, la privatización, sin acceso total, acontecimientos exclusivos, sobreregulación, la financialización de la geografía. ¿Qué significa eso, la financialización de la geografía? La gente te mira y saben si puedes comprar una taza de café por 5 euros o no. Incluso quién eres se convierte en la definición de si te quieren en ese espacio público o no. La monetización y quiénes somos y las entidades comerciales, quiénes quieren en la calle. O sea, la financialización de la geografía en lo que se refiere a la injusticia social, la distribución injusta del espacio. Mañana voy a hablar en la IATS sobre esto, si alguien está interesado. Voy a hablar en parte del material que he cubierto aquí hoy, pero voy a hablar también de la distribución injusta del espacio, falta de justicia procedimental, la falta de reconocimiento de las diferencias, falta de justicia internacional y respeto. Y os podríais imaginar lo que es una falta de justicia distribuida y la securitización. ¿Cuánta vigilancia hay? El lugar tiene mucha policía y está muy vigilado, por lo menos en Estados Unidos y en y yo creo que en en América Latina también, hombres jóvenes, en particular con un color más oscuro de la piel, no pueden estar. O aquí quizás los inmigrantes, la sensación de que tener circuitos cerrados de televisión. Hice una fotografía de una cámara de circuito cerrado de televisión. Dice, estás siendo vigilado, vigilancia 24 horas y todas las reglas. Hice también una fotografía de todas las reglas. Parecería que los perros lo están destrozando todo. Yo no soy propietario de ningún perro, ¿eh? Pero a mí los perros me dan miedo, o sea que no sé si estas reglas funcionarían para mí o no. Pero bueno, para daros un ejemplo de alguien que está trabajando en el Reino Unido y que venía de Estados Unidos y del grupo de investigación sobre el espacio público, porque ella lo que encuentra es que los musulmanes
que entran en contacto con los perros no pueden rezar sin lavarse completamente posteriormente. Yo no lo sabía esto. Y cuando los perros corren libremente en los parques del Reino Unido, no recuerdo en qué ciudad, si en Liverpool o en Manchester, sea cual sea la ciudad. O sea, yo esto simplemente no lo sabía, de que un musulmán se tiene que lavar completamente si entra en contacto con un perro. Y las madres pobres no tienen tiempo de lavar a sus 10 hijos antes de ir a la mezquita. O sea, que entrar en contacto con un perro tiene un sentido completamente distinto para los musulmanes. Y los parques en los que los perros corren libremente no pueden ser accesibles para los musulmanes. Y estas son cosas en las que no pensamos, y lo pensamos en la sostenibilidad cultural, etcétera. O sea que la seguridad. Yo aquí incluyo el perfil social, cultural y racial. ¿Quién puede estar allí? Bueno, voy a elaborar todos estos temas mañana, durante mi ponencia en la IATAS. Pero existen también toda una serie de oportunidades para mejorar el espacio público. Lo mismo, podemos crear y dejar evidencia de nuestra historia local, que existía en este parque en el que estuve anoche, restablecer símbolos, restaurar las funciones, tener acontecimientos gratuitos y universales y libres, concentrarnos en la colaboración y la cooperación, la policía comunitaria, o sea que la vigilancia comunitaria, tener corredores flexibles, utilizar el respeto y la comprensión más que el perfil racial y social. Ya sé que esto es muy aplicable en Estados Unidos, pero existen dos distintos tipos de definir perfiles. A mí no me importa si en la China la gente que venía de las zonas rurales eran los que se les prohibía a ir a otras comunidades. En todas las culturas hay personas deseadas y no deseadas, hay personas que están dentro y que están fuera. Siempre hay una comunidad normativa. Asegurémonos de que haya una distribución justa del espacio, que haya espacio para todo el mundo. Bueno, entendéis la idea, ¿no? Y a partir de aquí, ¿dónde vamos? Y es aquí donde yo espero que podamos encender el debate. Barcelona está en camino de crear un sistema de espacio público que beneficie a todo el mundo. Vosotros habéis sido los recipientes, hasta donde yo sé, de muchos, muchos, muchos alcaldes que realmente han creído en el espacio público y que han creído en crear un entorno social, que han colocado espacios verdes, las manzanas. Me dicen que aquí la playa es totalmente libre y gratuita. Tengo muchísimas ganas de ir. Y que no has de pagar para ir a la playa, que los parques son abiertos. Quiero decir que todavía había una valla muy grande, frente a mi parque y fui hacia el hotel. Y le pregunté a una persona si se me permitía ir a ese parque. Eso es lo que yo quiero decir con el símbolo. Para mí, esa valla era un símbolo de entrada, de que el parque no estaba abierto para todo el mundo, y por eso lo pregunté. Y esto claramente implica que yo vengo de Estados Unidos. La persona que le preguntó me dijo, ¿pero qué tipo de pregunta es esa? Por supuesto, es un parque público, puede usted ir. Pero para alguien que no es de aquí, yo pensé que quizás esa valla implicaba que yo no podía entrar en el parque. Interesante, ¿no? Cómo los símbolos desempeñan distintos papeles y cómo se interpretan de manera distinta según tu contexto cultural. ¿Cuáles son los siguientes pasos para conectar los espacios públicos con la sostenibilidad? Yo creo que esta será mi pregunta final. Leí en el New York Times hace exactamente una semana sobre la pérdida de viviendas asequibles y la gentrificación en Barcelona. Y el Laboratorio Urbano de Barcelona ha demostrado cómo el espacio público puede simularse y han hecho una simulación de la subida de los espacios, de los precios de la vivienda. Es un gran desafío para todos nosotros, pero parecería que ahora es uno de los problemas principales a los que se enfrenta Barcelona, la subida de los precios de la vivienda y del alquiler. Y seguramente, bueno, no sé, el top manta es un problema también, la venta ambulante, informal, el mercado negro. No sé muy bien lo que está ocurriendo en las aceras de Barcelona, no tengo una respuesta al respecto, pero seguramente también es un problema. Sé que tenéis un problema a nivel de justicia social y de prácticas demográficas y trabajáis en ello activamente. Pero algunos de estos temas que menciono, de justicia social o de gentrificación y de asequibilidad de la vivienda,
y la financialización geográfica, el término que he utilizado en mi presentación, son estos algunos de los lugares en los que la eficacia del espacio público no está siendo tan eficaz para algunos como para otros y qué habría que hacer para crear un entorno asequible y saludable. Gracias. Muchas gracias, Zeta, por Thank you so tu much, Zeta, for presentación. your presentation. Vamos a abrir un turno de intervenciones o de preguntas. Quizá necesitaríamos un micrófono. Ah, estupendo, gracias. ¿Quién interviene? Bueno, mientras vais pensándolo, realmente es bastante dramático, pero cuando nos contabas las amenazas del espacio público, es que en Barcelona son las mismas. Es decir, realmente es un problema, yo creo que de las ciudades en general, todo este proceso de privatización, de gentrificación, de, digamos, de miedo y de búsqueda de seguridad. Y yo no sé en qué momento hicimos algo mal, porque como seres sociales, los seres humanos nos sentimos más seguros con otros seres humanos, pero actualmente la presencia del otro, la presencia del diverso, es visto más como una amenaza que como una oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante en el que precisamente el espacio público puede tener un valor fundamental, porque muchas veces, no sé cómo lo ves tú, pero muchas veces ante la diversidad la gente tiende a segregarse y a encontrarse seguro entre sus iguales, ¿no? Pero ante el problema de la diversidad, el antídoto es el espacio público, es el contacto en el que tú comentabas, es el momento en el que dirimir los conflictos, en el que reclamar justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una tendencia y es cierto que hay ciertos espacios públicos que cuando sufren una mejora, acaban siendo espacios menos democráticos, porque son espacios más exclusivos, sí. Son espacios donde los procesos de gentrificación se aceleran, ¿no? Entonces, allí hay un unbalance que yo no sé si tienes alguna idea de cómo resolverlo. ¿Es una cuestión social? ¿Es una cuestión de gobernanza? No sé. Por favor, ¿le podéis pedir que encienda el micrófono? Por favor, pedirle que encienda el micrófono. Por favor, ¿le podéis pedir que encienda el micrófono a la ponente? La ponente no ha encendido el micrófono. Por favor, ¿le podéis pedir que lo encienda? Si alguien me escucha, ¿podéis pedir a la ponente que encienda el micrófono? No sé si alguien me escucha, pero la ponente debería encender el micrófono. Ah, sí, lo siento. Micrófono. Sí. Ah, voy a Yo hablar voy en a tratar castellano. en español. Vamos a ver cómo sirve para ustedes. Bueno, o yo regreso a inglés si es necesario. Para mí, los espacios públicos, lo más que tiene lo más suicidio son ellos que sí tienen lugares donde la gente puede estar separada con gente como ellos. Puede ser por cultura o por actividades. ¿Ah? Nosotros no estamos hablando solamente de idioma ni grupos unidos o de clase, también puede ser grupos que quieren hacer la misma cosa al mismo tiempo. Sí, eso es, pero sí podemos acomodar todos y en lugares más o menos separados, pero al lado a uno a otro, y tener lugares y eventos y actividades que mezclan
gente al mismo tiempo. En esta forma, yo creo, hay el remedio. Como estamos hablando como familias, con niños, todos los parientes quieren tener educación para sus niños, quieren que los niños jugar. Los niños no saben quiénes son cualquier persona, quieren jugar, quieren hacer actividades. ¿Preferís que hable en español o en inglés? Bueno, voy a hablar en español. ¿En qué preferís que hable? ¿En inglés o en español? ¿Qué preferís? ¿Queréis que hable en inglés y escuchar al intérprete o preferís que siga hablando en castellano? Bueno, pues voy a hablar en inglés, va, que para mí es más fácil. Venga, John, adelante, dice la ponente. Muy bien, lo que decía es que no existe una solución perfecta, pero yo lo que argumento es que cualquier tipo de liberalización o de mejora en las relaciones sociales que tenemos actualmente tiene que confrontarse al hecho de que la gente necesita estar en contacto los unos con los otros. Y por lo menos necesitan verse. No tienen que ser amigos necesariamente. No tienes necesariamente que incluso hablar, pero saber que este es el pueblo, este es nuestro pueblo. La ciudad es la ciudad, el barrio es el barrio, nosotros somos el pueblo. Nosotros somos la gente y que nos autopercibamos como nación o como ciudad o como barrio o como vecindario. En términos de interacción social es cierto, la gente se siente más cómoda con gente que habla su misma lengua, que tiene sus mismos hábitos. Hablo de Great Welsh, donde a los latinos les encanta estar. ¿Por qué les encanta estar? Porque los niños pueden correr de familia a familia, todos son latinos y todos hablan español y todos se sienten seguros. Esto no es fácil de hacer en una calle de Nueva York, como os imaginaréis, donde hay toda suerte de personas distintas y pueden percibir a los niños de manera muy distinta. O sea que cosas tan básicas como la socialización exigen ciertas cantidades. A ver, no me gusta utilizar la palabra separación o censura o... A ver, la seguridad, el tipo de seguridad que busca la gente. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? Estamos hablando de no saber, de no conocer al otro. Estamos hablando de una falta de familiaridad. Y aquí la literatura lo deja muy, muy claro. Las relaciones sociales, el conocerse los unos a los otros es la mejor manera de reducir esta sensación de miedo. No hay nada más que funcione tan bien. Ni la policía, nada. Nada funciona tan bien. Los barrios más peligrosos se han hecho estudios en Nueva York en 1987, Stanley Merritt, ya no recuerdo el título, pero Stanley encontró, se trataba de un barrio chino, afroamericano y blanco, un complejo con muchísima delincuencia. Pero en cuanto los vecinos se conocían entre sí, porque había barreras lingüísticas, barreras de clase y en mi caso problemas raciales, lo que se percibía como barreras raciales. No estoy diciendo que sean reales, hablo de categorías sociales, ¿eh? Pues se redujo el nivel de miedo cuando se conocían mutuamente y con esa reducción del nivel de miedo hay un aumento de la comprensión mutua. Y vuelvo a mi origen. El mejor espacio público se ajusta a que estemos todos y todas juntos. Los judíos hasídicos ortodoxos en el parque quieren estar lejos de los hombres, no quieren ser vistas. Es curioso, funciona de manera similar con las musulmanas, pero no se mezclan muy bien en la geopolítica mundial. Por lo tanto, está muy bien tener lugares en los que puedan separarse y volver a retraerse. Pero el parque Zong funciona muy, muy bien. Algunas personas no les gustan los perros, por ejemplo. Los parques caninos pueden desempeñar grandes papeles. Los niños que juegan en un parque reúnen a la gente y pueden mezclar a la gente sin forzarles a una relación íntima los unos con los otros. Y esto aumenta la tolerancia.
Eso es lo que estaba intentando decir, el contacto. Ese contacto, simplemente verse, ya es suficiente como para iniciar una conversación. Las cosas ocurren. Hay problemas en el parque, la gente se reúne. Hay un problema en el lugar de juegos. Hay un problema con un programa educativo. Pues bien, todo esto forma parte de la actividad de la vida cotidiana que todo el mundo realiza y que nos permite obtener esa mezcla. El espacio público, sin embargo, es la forma, el fórum, es la visualización, la representación de un grupo más amplio. ¿Me entendéis? A ver, más preguntas, por favor. Muchas gracias por una presentación excelente. Ha sido fantástico y muy inspirador. Mi pregunta trata sobre su última frase. Aquí tenemos un grave problema con la asequibilidad de la vivienda. Y en Barcelona también tenemos una gran tradición en la renovación de los espacios públicos. Y ahora con esta estrategia de supermanzanas, también, bueno, tenemos la continuidad de esto. ¿Tienes algún consejo que darnos? Las superislas, perdón, en términos de qué camino deberíamos seguir para mejorar el espacio público sin afectar la asequibilidad de la vivienda. ¿Existe algún plan para contener la subida de los precios de la vivienda? Vosotros tenéis mucha tradición en la gentrificación. ¿Tienes algún comentario inspirador o algún consejo inspirador que darnos? Ojalá. A ver, para empezar, yo no soy experta, sinceramente, en la gentrificación, ¿eh? Muchos de mis estudiantes sí, pero yo no. Pero simplemente voy a compartir con vosotras y vosotros algunas ideas. Primero, acabo de leer un montón de libros que argumentan. Uno se titula La ciudad rota de Patrick Conan, en la que presentan nuevos datos. Parece que existen dos estrategias para combatir la gentrificación que se debe al valor del terreno, no al valor de la vivienda. Y es que necesitas de un sistema que etiquete y saque parte del valor de esos terrenos, de esas parcelas, y utilizar esto para construir vivienda asequible. Y en segundo lugar, existen nuevas estrategias de construcción en altura y nuevas estrategias de desarrollo comunitario que se han utilizado desde hace mucho tiempo y que funcionan. A ver, aquí la cuestión, el kit de la cuestión es, existen muchas personas en la ciudad de Nueva York y en mi propia ciudad y en vuestra ciudad que están ganando muchísimo dinero de la gentrificación, que están haciendo pingües beneficios con la gentrificación. Y es aquí donde somos ingenuos. Actuamos como si simplemente está ocurriendo de la nada. No, hay personas, grandes multinacionales, individuos, fondos buitres, el gobierno mismo que quiere la gentrificación para aumentar el valor de la ciudad, la competitividad de la ciudad a nivel internacional, los salarios que se pagan en la ciudad, los impuestos que pueden recaudar en la ciudad. Y por lo tanto, volvemos a algo que se llama voluntad política. Las comunidades, los barrios y las ciudades dicen que quieren vivienda asequible y de alguna manera eso no ocurre por arte de magia. Pues bien, esta es la política de la situación. Y esto es harina de otro costal, es una fuerza completamente distinta. Y pensar que la gentrificación no está siendo estimulada o no está siendo promovida o fomentada por el ayuntamiento o por la Generalitat o por el gobierno central es simplemente ingenuo, o por las grandes multinacionales, digamos, que también tienen un gran impacto. Pero digamos, luchar contra el tipo de fiscalidad del valor de los terrenos, no de la vivienda, es donde se produce la gentrificación. Y limitar la especulación de los terrenos. Hay nuevas formas de cooperativas o de equidad o de equitabilidad en la construcción y nuevas formas de construcción en la que no soy experta. Y me dicen, por ejemplo, en este distrito, en esta zona, no tendrás
tal y tal cosa. Pero para ello se necesita de muchísimo poder político y de muchísima concentración política. ¿Y cómo luchas? A ver, gran parte de lo que he estado leyendo últimamente sobre el capitalismo de la vigilancia y el capitalismo de la gentrificación. Es decir, estamos pasando por un momento álgido del capitalismo en el que el valor del terreno es básico y constantemente se busca otro lugar al que ir. El capital busca otro lugar al que ir. Y bueno, es un círculo vicioso porque se quiere crear más valor y esto es algo, es una bestia muy grande contra la que luchar con las herramientas que tenemos. A la vez, sin embargo, yo diría que Barcelona lo está haciendo todo lo que se puede hacer. Y yo creo que esta idea de no tener ya más Airbnb, de prohibir el Airbnb, de que la gente ya no pueda alquilar las habitaciones de su casa, será increíble. Si eso realmente ocurre, y no sé si será, si realmente ve la luz del día, si realmente se pone en vigor, eso despertará a todo el mundo. Y después, bueno, las manzanas tienen que ser interconectadas, las islas se tienen que interconectar. Lo más importante de la sostenibilidad actualmente es tener una red, esta red, tener redes de espacios verdes, una red de espacios públicos que estén abiertos para el agua, para la vida silvestre. ¿Cómo deberíamos planificar las comunidades o en el sur global? Tendríamos que empezar con el espacio público, tendríamos que empezar con los corredores verdes. Y esto no lo podemos hacer aquí, pero podemos pensar en los espacios como redes, pensar en ellos como espacios sociales, culturales y ecológicos, biomas o redes de biodiversidad cultural, social y ecológica. Y si pensamos en ello, pensaremos en cómo transformar la ciudad. Y vosotros, Barcelona, sois la ciudad, vosotros y Copenhague, y muy pocos otros lo están haciendo. Y el problema de gentrificación está siendo dirigido por otras fuerzas. Y desgraciadamente nuestras herramientas no son las herramientas suficientemente fuertes y tenéis que reuniros con los capitalistas de riesgo y luchar por una mejor ciudad climática. Sí, Bueno, pues vale, habla, sí, pero bueno, hago la lento. pregunta No en hables en español para catalán, mejor. porque me Entonces, encanta el por catalán, favor, pero no lo entiendo. at least speak slowly for me, okay? Ok, And not sí, in sí, sí. Catalan, please. I No, love no, it. no, no. I love it, but I don't understand Entiendo, well. entiendo. Sí, bueno, primero también felicitarte y agradecerte por esta presentación tan buena en todos los sentidos. Y sí, yo también un poco era enlazado a la pregunta anterior que se comentaba como la amenaza de la vida sostenible en las ciudades como la gentrificación. Y no sé si en esta palabra incluye un gran problema que tenemos en esta ciudad como es el turismo voraz, que pues es una de los Por orígenes Dios, por esto de continúa en castellano, To que yo se lo estoy translate. traduciendo en Okay. inglés. Oh, Javier's going to translate. It's all right. Go ahead. Okay. No, if you want, I can speak in English. Well, It's he better. can translate. You go ahead in Spanish. Oh, And okay. translate. Vale. Yeah, you're going too fast for me. Sí. It's all right. Ah, And I'm disculpa. nervous. Sí, You know, pues, it's hard. Sí, ¿no? Como que este turismo voraz está haciendo que el precio de la vivienda suba por el hecho de que aumentan los pisos turísticos y no da habitabilidad, pero también un problema que se ve mucho más también en mis alrededores es cómo se está perdiendo lo que tú decías, la cultura de los negocios de barrio, como pues eso, el café ahora en vez de a 1 euro está a 4 euros, se pierde esos negocios de regionales de cultura, etcétera. Así que no sé si un poco tú podrías, pues no sé si algunos ejemplos más que eso, ¿no? De cómo sin hacer que se pierda el acceso a conocer una ciudad, cómo controlar que no se pierda la cultura de una ciudad. Pues muy bien. ¿Cómo hacer que no se pierda la cultura de la ciudad? Y el problema del turismo voraz. Pues sí. A ver, no es que perdamos la cultura de la ciudad, sino que la cultura queda mercantilizada. Es decir,
Quizás deberíamos aproximarnos a este problema desde dos puntos de vista, con una C mayúscula de cultura y una C minúscula de cultura. Tú hablas de las relaciones sociales en el barrio, correcto. Hablas de cómo mantenemos las relaciones sociales cotidianas del barrio, normales, cohesionadas, cuando tienes esta gran llegada de turistas, ¿correcto? Lo siento, pero el compañero no está utilizando el micrófono y no oigo lo que dice. A eso se le llama gentrificación. Sí, mira, yo vivo en una ciudad que seguramente esto no significará mucho para vosotros, pero yo vivo en East Hampton, que es seguramente la urbe más desigual de todo el mundo. Y las tiendas van de lugares en los que todo el mundo podía comprar, y ahora solamente tenemos Gucci, Valentino, Louis Vuitton, Chanel. Esas son nuestras tiendas actualmente en mi barrio. Y los habitantes del barrio somos normales durante el año y durante el verano vienen todos estos clientes de Louis Vuitton y nos destrozan. Y yo estoy trabajando en qué hacer, pero mira, te voy a responder. Yo estoy intentando estudiar dónde se encuentran los centros. A ver, estoy intentando localizar dónde se encuentra la cotidianidad de nuestras ciudades, dónde se localiza la cotidianidad de nuestras ciudades. Y lo voy a basar en la evidencia. Lo que intentaré hacer, ya sé que esto suena enloquecido, pero voy a intentar reforzarlo a través de todas las herramientas que todos sabemos utilizar para el espacio público. Hacer pequeños lugares de encuentro, convertirlos en lugares mayores de encuentro, empezar con un mercado local de granjeros locales que venden sus productos a precios razonables, coger instituciones locales que no tienen un reconocimiento en la ciudad y traerlos allí, intentar reforzar un entorno. También estamos intentando hacer más actividades como ferias y cosas. A ver, somos un lugar pequeño relativamente hablando y nosotros mismos tener nuestro propio mercado libre, nuestro propio mercado de libros de segunda mano. A ver, lo que yo estoy aprendiendo, las lecciones que yo estoy aprendiendo es que yo personalmente con las herramientas que tengo no sé cómo detener esta subida de los alquileres. Todo el mundo me lo pregunta, pero yo con las herramientas que tengo no sé cómo hacerlo. El otro día el periodista que me entrevistó me dijo, tienes muy buen corazón, pero ¿puedes hacer algo al respecto? ¿Qué le vas a decir a Gucci que se largue? Me encantaría decirle a Gucci que se largase de una vez por todas, pero me dijo, no hay nada que puedas hacer. Con tu buen corazón no vas a lograr nada. Un 25% de los norteamericanos lo quieren. Y vivimos en un país capitalista donde el mercado de los alquileres es libre y por lo tanto la gente puede decidir qué alquiler poner. Eso es muy difícil de detener. Y puedes no puedes detener, puedes establecer ciertas reglas, no tener un pop-up en ciertas zonas, puedes no tener ciertas franquicias en ciertas zonas. Una ciudad llamada Belfort lo hizo y lograron conservar todas las tiendas locales y los ricos también van a esta zona porque les encantan las tiendecitas locales. Entonces, yo tengo un amigo y colega que trabaja en México y que ahora está en Madrid, que habla perfectamente el castellano, Matías de Córdoba, y ella escribe sobre el hecho de que la cultura misma puede estar en venta y han convertido a Barcelona en un producto, en una marca que pueden vender y que mucha gente ya no se puede permitir. Y esto, bueno, se convierte en otro tema. Pero a ver, yo creo que tenemos que ir por los lados, por debajo y por arriba, a menos que tengas la fuerza política de imponer una limitación sobre los alquileres. ¿Hasta qué punto son socialistas? No lo sé. Nosotros en Estados Unidos no lo podríamos hacer. No tenemos ningún control sobre los alquileres y no tenemos ningún control sobre qué pueden hacer los propietarios de un piso o de un terreno con su propiedad. Digamos, la propiedad privada
es la base del sistema norteamericano, es la piedra angular del sistema norteamericano. Y por lo tanto, en un libro que he escrito es cómo puede ser colectividad en una sociedad como la norteamericana, en la que no tienes ningún tipo de sentimiento por la cultura colectiva. En Europa y en España específicamente sí que tenéis mucha cultura colectiva y sabéis cómo luchar por ello. Y creo que lo estáis haciendo bien y podéis reducir los flujos de turistas. Pero claro, a medida que la economía cambie, seréis más pobres con menos turistas. Y o sea que, bueno, no estoy equivocada, ¿verdad? O sea, siempre es un equilibrio. No es que logres todo lo que quieres, ser rico y no tener turistas. A ver, lo siento mucho, no sé cuál es la política que seguís vosotros, pero lo que quiero decir es, ¿podéis imponerle a los propietarios de pisos que no pueden ir más allá de un cierto alquiler? Yo soy una persona de clase media, soy una mujer de clase media y no tengo ni una sola amiga o amigo que esté en Barcelona o que haya venido a Barcelona o que venga a Barcelona. Y todos me han felicitado por el hecho de que yo esté en Barcelona, pero lo que no saben es que estoy aquí trabajando. O sea, que Barcelona es un lugar caro y todo el mundo quiere venir aquí. Y además tengo un montón de amigos que quieren comprarse pisos aquí. Sí, os lo digo, amigos americanos que se quieren comprar pisos aquí, ¿eh? O sea que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Y ahora que estoy aquí, entiendo por qué lo quieren. Este es un lugar maravilloso, pero ¿cómo ocurrió esto? Es una ciudad preciosa y tiene el mar Mediterráneo. Yo le digo a mi marido siempre, oye, pero ¿por qué no he venido aquí antes? Y este es un lugar bellísimo, con una magnífica gastronomía. Estoy trabajando en el Palacio Macaya, con espacios públicos fantásticos, con un centro histórico bien conservado. ¿Qué más os puedo decir? No sé, me dicen que el tráfico es horroroso, si tienes un coche es horroroso, pero yo no tengo coche. Me dicen que tenéis una playa que es libre y gratuita. ¿Qué más se puede pedir? ¿Por qué no, por qué no querría yo comprarme un piso aquí? A ver, quizás me equivoco, quizás, no lo sé. No sé, ¿por qué no me das trabajo aquí, Sergi? Y estaré encantada de venir a vivir aquí. Y ahora ha apagado el micrófono. Le pasa a menudo. ¿Podéis decirle que encienda el micrófono, que lo ha apagado, por favor? Lo he vuelto a apagar, caramba. Sí, lo hago constantemente, sí. Bueno, era un chistecito. Venga, hablemos de algo más serio, espero. Pero hay mucha verdad en lo que os acabo de decir, ¿eh? Es un poco tarde quizás, pero no me resisto a sugerirle, como a usted le gusta leer y le gusta venir a Señor Barcelona, Lanaspa, espere un segundo, por favor, que no se ha puesto quería el... sugerirle que profundizara en el modelo español de gestión de la diversidad cultural. O sea, en España estamos aplicando empíricamente, y curiosamente no es académicamente muy conocido todavía, un modelo de gestión de la diversidad, de la inmigración, que el modelo intercultural diferente del asimilacionismo francés o el multiculturalismo británico o los trabajadores invitados alemanes. Aquí es otro modelo en el cual la interacción positiva es una de las piezas básicas. Igualdad, respeto a la diversidad, interacción positiva. Y hay ejemplos muy estimulantes, no sé, la semana del comercio en Logroño, entre comerciantes nativos de toda la vida y comerciantes inmigrantes recién llegados, o el diálogo interreligioso, la participación en Tenerife y cómo las comunidades de género diverso interaccionan, y no solo en comidas típicas del lugar, que esto está muy bien, es muy bonito, pero un poco simplista, sino en temas más profundos. Entonces, la sugerencia sería esta, para situarle en España, cuando la economía va bien, absorbemos, entre comillas, acogemos más positivamente del orden de 500.000 inmigrantes al año. Es lo que hicimos en el primer decenio de este siglo. En un decenio después de Estados Unidos, pues el país del mundo, aumentamos prácticamente 10% la población inmigrante, 10% sobre total población, producto de la inmigración. Cuando llegó la crisis pasó todo lo contrario, cientos de miles de inmigrantes se iban a otros países europeos menos afectados por la crisis, y en los últimos años, los 3 últimos años, nuevamente este país crece en parte con el turismo, pues cada año incorporamos, orden de magnitud, 500.000 personas que, bueno, iba a decir, en catalán diríamos se n'ensurten, se espabilan,
hay contribuciones positivas como el padrón de habitantes, la regularización por arraigo al cabo de 3 años de residencia en el país. Bueno, hay factores estructurales y, insisto, el modelo de gestión de diversidad, que todavía es relativamente embrionario, porque llevamos solo como 15 años o 20 años trabajando con él, pero que intuyo que conceptualmente le podría resultar interesante, porque en muchas de las cosas que usted ha dicho me he sentido muy reconocido o muy identificado. Creo que el tipo de visión, de filosofía y de valores es perfectamente coincidente. Con lo cual le animo a que vengan más a menudo a este país y estaremos encantados de facilitarle contactos con el Cabildo de Tenerife, con el Ayuntamiento de Logroño, con Fuenlabrada, donde tiene la policía más democrática y más intercultural de Europa. O sea, podemos ver modelos muy interesantes de gestión aplicada de su modelo académico. Y muchas gracias. Oh, that's wonderful. Muchísimas gracias. Me encantaría estudiar el modelo español. Estoy plenamente convencida de que España tiene un modelo excelente. No me sorprende lo que dice usted, señor Lanaspa, de que se haya producido aquí, porque España es un país maravilloso, que ha logrado absorber a tantas culturas distintas a lo largo de tantos siglos. Yo soy una experta en 1492. Pasé un año en una biblioteca de investigación porque me interesaba muchísimo el contacto original entre España y el Nuevo Mundo. Y he escrito sobre los orígenes de la plaza y la idea de la plaza y cómo las ciudades del Nuevo Mundo hispanos se organizaron en relación a España. Esta es una de mis áreas de interés. Por lo tanto, conozco muy bien la antigua historia de España, pero hablamos de un país que ha tenido 3, 4, 5, ¿cuántas culturas distintas? Todas conviviendo. Musulmana, cristiana, judía, hablando distintas lenguas, fenicios, romanos. A ver, estamos hablando de la semilla de la diversidad en este país, si pensamos en su historia. Por lo tanto, no me sorprende, pero me encantaría volver. Y me encantaría aceptar su invitación, señor Lanaspa, y volver y estudiar académicamente este modelo tan interesante, porque ciertamente necesitamos respuestas para otros países, porque los otros países están teniendo muchos problemas graves, como usted sabe. Gracias. Muchas gracias, Zeta, por su presentación. Desgraciadamente, he llegado un poco tarde y quizás las preguntas que me gustaría formular ya han sido formuladas y seguramente usted ya ha hablado sobre ello durante su ponencia, no lo sé. Usted ha concentrado en la última parte de su presentación en los procesos de gentrificación. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de la interrelación que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una larga tradición, no de gentrificación, sino de la degradación de los centros urbanos, en los que en los años 60 se deterioraron muchísimo. Y a veces, en Europa, ha habido una larga tradición desde la Unión Europea de invertir dinero para salvar los cascos históricos y los centros de las ciudades. No lo sé. No sé cuál es la situación actualmente en Estados Unidos. ¿Y qué podemos aprender sobre este tema? Esta es mi primera pregunta. La segunda pregunta trata sobre las nuevas redes sociales, las redes sociales virtuales. ¿Tiene usted algún dato o algún análisis sobre cómo la aparición de las redes sociales ha cambiado el apego al lugar, al apego al barrio o el apego a la ciudad?
la apropiación de ese espacio, porque los jóvenes conocen mucho mejor lugares que están a 6.000 kilómetros de distancia de su lugar que lo que tienen a 200 metros. Estas son mis dos preguntas. Gracias. Caramba. No sé nada sobre las redes sociales, pero mi colega, el doctor Javier Otero, estudia las redes sociales y su relación justamente con el espacio urbano, su espacio físico. Si le dais el micrófono, quizás Javier podría responder a esa pregunta. O quizás podríais hablar más tarde si se nos acaba el tiempo. A ver, yo sinceramente, he pasado ya por... Durante el COVID, organicé 3 clases virtuales sobre la etnografía híbrida y sobre la etnografía de Internet. Y tengo colegas en Moscú, un colega muy cercano en Moscú, y gran parte de todos sus estudios sobre el espacio público los ha hecho utilizando las redes sociales. Y es una gran experta en este tema. Yo se lo he dejado a la siguiente generación, el hacer este tipo de análisis. Ciertamente tiene un impacto, ciertamente es una gran herramienta de investigación. Y todavía no sabemos exactamente. Creo que es una pregunta empírica y lo que yo creo que está ocurriendo y creo que es lo que estamos todos intentando trabajar, algunos más que otros, yo probablemente no, porque yo, dado que practico la etnografía, e incluso si yo trabajo en línea, trabajo etnográficamente, es decir, intento entender el proceso de construcción de la comunidad en línea y el discurso cultural en línea, pero la relación entre lo que tenemos en línea y lo que está ocurriendo en el espacio público físico, casi todos los estudiantes de mi clase están estudiando esto con gran interés, pero yo personalmente no tengo una conclusión. Javier, yo te remitiría a Javier, ¿eh? O sinceramente, o a expertos más jóvenes que yo. Creo que ellos serán los que encontrarán. A ver, ciertamente esto es algo que tenemos que entender. Tenemos que entender. A ver, intentamos responder a la pregunta de si el espacio virtual es espacio público o no. Creo que esta era una de nuestras grandes preguntas. ¿Y cómo transforma las cosas? ¿Y a quién le transforma las cosas? Ciertamente, sabemos que los espacios virtuales y Facebook tuvieron mucho que ver con las manifestaciones y las protestas y la utilización del espacio público por parte del activismo. Primera pregunta es totalmente correcta. En Estados Unidos se sufrió muchísimo de la degradación de los centros de las ciudades. Y Europa realmente es el modelo, es decir, invertir dinero público en intentar restaurar esos cascos urbanos, esos centros urbanos. Lo que ha ocurrido aquí y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que normalmente se restaura para el turismo, no tanto para la comunidad local. Y lograr obtener esa mezcla es a menudo difícil y también queda complicado por el hecho de que los tipos de trabajos que están disponibles en esta transición entre la industrialización a lo que queráis llamar la economía actual, la economía de la tercera oleada o de la economía digital o la economía electrónica, normalmente son puestos de trabajo distintos y por lo tanto el cambia la naturaleza de la calle mayor. Pero bueno, muchas personas en EDRA han estado trabajando sobre esto. No sé si la YAFA lo hace también, sobre los proyectos de calle mayor que han sido iniciados para la revitalización de los centros de las pequeñas ciudades. Pero existen buenos ejemplos como Detroit, en el que la transformación es bastante radical, donde el derrumbe de casas para crear nuevos espacios públicos y repensar toda la estructura de la ciudad en su nueva economía es algo necesario. A mí me parece que la transición económica en Europa parece menos traumática, quizás porque no vivo en Europa, pero a mí me parece menos chocante que la ciudad de una sola calle del Midwest que se basaba únicamente en la producción de neumáticos o de coches y que cuando desaparece la fábrica desaparece todo. Y la diversidad de pequeñas tiendas y de médicos, etcétera, en vuestro caso parece más favorable. Quizás me equivoco, ¿eh?
pero quizás el sistema fiscal es distinto y los valores también son distintos. Siento que Estados Unidos es capitalismo a lo bestia, puro y crudo. Somos drogadictos del capitalismo. Y debido a ello, los abusos y el deterioro que se puede producir, o sea, el vaciado de espacios que ya no son interesantes para el capitalismo y que se convierten en parcelas desperdiciadas, ocurre en Estados Unidos. Y eso es por la naturaleza del sistema económico que nosotros promovemos. Seguramente tenemos mucho más que aprender de Europa que de los Estados Unidos, porque el proyecto de Calle Mayor normalmente imita cosas que se han hecho en Europa, en distintos países de la Unión Europea. Y también existe el peligro del turismo. Muchos de los centros de las ciudades europeas se están convirtiendo en algo que depende muchísimo del turismo y se están reestructurando y revalorando y se están autorrevalorizando y representando para una cultura de turistas, para personas que no viven allí. Y la segunda oleada de turistas es que quieren venir a vivir aquí, los expats. Y la economía refleja más ciudades que se imitan las unas a las otras. Y una de las cosas principales que deberemos buscar en un futuro es que yo creo que las ciudades se relacionarán las unas con las otras en redes y habrá como una especie de panurbanismo en todo el mundo. Y las ciudades tendrán redes con una cultura diferenciada. Y las ciudades se convertirán cada vez en lugares más similares y serán las zonas rurales las que estarán muy diferenciadas, serán diferentes y no lo sé. Esta es una de mis reflexiones cuando miro hacia el futuro. Muy bien, creo que no tenemos tiempo para mucho más. En cualquier caso, ha sido una experiencia estupenda escuchar a Seth Alou. Le agradecemos muchísimo su presencia y también la presencia de todas vosotras y todos vosotros y, por lo tanto, bueno, os emplazamos a seguir todas estas discusiones y muchas más en la conferencia de IAPS durante esta semana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias.